Bueno, pruebas de significancia global e individual. Estas pruebas ambas se realizan para los modelos múltiples. La prueba de significancia global se realiza para saber si estadísticamente un conjunto de estimadores son significativos. Es decir, nosotros tenemos un modelo, tenemos unas variables correspondientes a unos estimadores y queremos saber si estadísticamente se podría decir que equivalen a cero o no. Para realizar la prueba de significancia global vamos a utilizar una prueba F de Fisher. En esta prueba lo que queremos saber es si el conjunto, si todos esos estimadores en general me pueden aproximar a una buena estimación del Y. Entonces mi hipótesis nula será todos los beta sub i son iguales a 0. Y la hipótesis alternativa es que al menos un beta i es diferente de 0. Lo que queremos hacer, ¿qué es? Básicamente que no vayamos a probar esa hipótesis que nos dice que todos los betas son 0, porque si algo es 0, no es significativo. Entonces lo que queremos es rechazar esta hipótesis nula y quedarnos con al menos un beta sub i es diferente de 0. Aquí se establece una prueba a una cola donde tenemos un F crítico más allá del cual está la zona de rechazo del H sub 0 y antes la zona de no rechazo del H sub 0. Este vendría a ser como un 0. Es decir, tenemos un F calculado que se ubica o que es mayor al F crítico, entonces tenemos que se rechaza esta hipótesis nula y que efectivamente al menos un beta i es diferente de 0 y que al menos uno de nuestros betas es significativo. Acá tenemos la forma de calcular el F que se llama el calculado, que es usando la suma explicada de cuadrados sobre k menos 1 sobre la suma de residuos al cuadrado sobre n menos k. El F crítico tendrá k menos 1 y n menos k grados de libertad, donde entonces la prueba de hipótesis es todos los beta sub i son iguales a 0, h sub i al menos un beta i es diferente de 0, lo repito. Los resultados son que si el F calculado es mayor al F crítico, entonces se rechaza H sub 0, ¿sí? Y los betas, al menos uno, ¿cierto? Al menos uno de ellos es diferente de 0. Por tanto, podríamos esperar que al menos un beta sea significativo. Si ocurre lo contrario y el F calculado cae antes o es más pequeño que el F crítico, entonces caeremos en no rechazo del H sub 0 y si no rechazamos, ¿qué? Estadísticamente me valen 0. Y por tanto el modelo no me va a servir. Vamos a mirar un ejemplo. Este es del PIB real múltiple, es la base de datos que está en AVA y que tiene de variable endógena el PIB real, de variables exógenas días laborales e insumos. Es la base que hemos venido trabajando en los videos. Cuando ustedes calculan la suma explicada de cuadrados y la suma de residuos al cuadrado, que eso está en el video anterior, obtenemos estos valores de aquí. Y este lo dividimos sobre k menos 1, k son 3, ¿cierto? Porque tenemos el beta 2 correspondiente a este x, el beta 3 correspondiente a este x y el beta 1 correspondiente a mi término independiente. Entonces serían 3 menos 1, 2. Y aquí tendríamos n menos k, es decir, 15 menos 3 datos, 12. Y nos da un F calculado de 60,34. Cuando nosotros buscamos el F crítico, entonces buscamos con 12 grados de libertad el primer grado de libertad va a ser 1, tenemos 4,75 y lo colocamos acá. Tenemos aquí el F calculado que va a ser mayor al F crítico y por tanto que se rechaza H sub 0, los betas son diferentes de 0 y por tanto al menos uno de ellos va a ser significativo. En cuanto a la prueba individual, listo, ya sé que al menos uno de ellos es significativo y ahora ¿qué hacemos? Bueno, busquemos cuál de ellos es o si de pronto pueden ser todos. Entonces, para saber si estadísticamente los estimadores específicamente son significativos, usamos una prueba T-Student, que fue la que utilizamos también para el modelo simple. Entonces tenemos un T calculado, que es el beta sobre la desviación estándar del beta, eso lo trabajamos en el video número 2,
El T crítico va a ser con n-1 grado de libertad. Es una prueba a 2 colas, donde acá tenemos la zona de rechazo del H sub 0 después del T crítico, y acá tenemos un T crítico negativo, ya veremos. Y aquí tenemos entonces la zona de no rechazo, aquí tendríamos como un 0. Entonces miremoslo casi como un plano cartesiano. Mi H sub 0 será que específicamente el beta sub i, puede ser beta 1 es igual a 0, beta 2 es igual a 0, beta 3 es igual a 0, ¿sí? Y el H alternativo será que ese beta es diferente de 0. Naturalmente queremos rechazar que ese beta sea 0 y quedarnos con que sea diferente de 0, o sea, queremos que caiga en estas zonas de rechazo. Entonces, si el T calculado es mayor al T crítico, ¿sí? o el T calculado, el valor absoluto es mayor al T crítico, se rechaza H sub 0, ese beta es diferente de 0 y por tanto es significativo, ¿sí? Entonces se rechaza y el beta es diferente de 0. Si el T calculado en valor absoluto, aquí me equivoqué, es menor al T crítico, es menor, entonces no se rechaza H sub 0 y el beta es igual a 0, por tanto no es significativo. La prueba de significancia individual entonces nos lleva en este caso a considerar esta base de datos, un T calculado que ya sabemos cómo hallarlo, ¿sí? En este caso me da menos 2,975, 4,05, 5,48 y un T crítico que lo hallamos como es a 2 colas y es al 5% de significancia, entonces utilizamos 0,025, para 14 datos nos da 2,145. Entonces ese es el nivel crítico para cada una de ellas. En el caso de la primera, nos da menos 296, que es un poquito atrás de menos 214, entonces se rechaza, cae en zona de rechazo, por tanto es significativa. La siguiente 4,06, que es mayor a 2,44, y la siguiente 5,49 mayor a 2,144, entonces las tres son significativas. También se pueden hacer estas pruebas a través de la probabilidad. Digamos que tenemos un alfa, digamos 0.05 o 0.01 o 0.1. Si ese alfa es mayor a la probabilidad que obtenemos, se rechaza la hipótesis nula, el beta es diferente de 0 y es significativo. Pero si es más pequeño, no se rechaza la hipótesis nula, el beta es igual a 0 y por tanto no es significativo. Para este ejercicio la probabilidad que obtuvimos fue de 5,47 por 10 a la menos 7, que equivale a decir a 0,000000547, ¿sí? Es muy pequeña, mucho menor a 0.05 y por tanto rechazamos la hipótesis nula, el beta es diferente a 0 y por tanto es significativo. En otras palabras, si vemos una probabilidad muy pequeñita, entonces sabemos que esos betas sí son significativos. Para el caso de la F, al menos uno de ellos. Para el caso de la T también vemos probabilidades muy pequeñas por debajo de 0.05. Entonces es otra forma de decir que nuestros betas, cada uno de ellos pasó, que se rechaza la hipótesis nula y que cada uno de ellos es significativo. Consideraciones finales. Las pruebas de significancia global individual nos sirven para determinar cómo es el modelo final, si incluimos una variable o no. Es decir, como todas fueron significativas, pues nuestro modelo original queda igual. Pero si uno de ellas se hubiera rechazado, se hubiera quitado. Ya veremos algún ejemplo. Entonces, en este caso todas pasaron la prueba de significancia. Pudo ocurrir que no fuera así. En ese caso se quita la variable cuyo beta no pase la prueba de significancia. Entonces, como ejemplo, les traigo un par de modelitos. Este y igual a 0.26, que es cuando nosotros ya reemplazamos los betas que encontramos, menos 90.1 por x2, más 105.4 por x3, más 1.278 por x4, y ganancias igual a 80.2 más 40.5 por el precio, menos 2.75 por los impuestos, más 2.3 por el bien complementario.
Entonces aquí a la izquierda tenemos el primer modelo, ¿sí? Y tenemos un T crítico que es 2.46 y un F crítico que es 4.35. Entonces comparemos con un F calculado 5.43 versus el crítico. Entonces podemos deducir que este es mayor, el calculado es mayor al crítico, por tanto rechazamos la hipótesis nula y eso quiere decir que al menos uno de estos betas, beta 1, beta 2, beta 3 o beta 4, es diferente de 0. Para estar seguros entonces de cuál de esos sí me va a pasar, vamos a ir a realizar la prueba de significancia individual. Entonces tenemos estos T calculados, 3.11, menos 2.11, 4.57 y 1.35, para compararlos con un valor crítico de 2.46. 3.11 es mayor a 2.46, eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y que beta 1 sí es significativo, mientras beta 2, que es menos 2.11, si yo lo comparo con menos 2.46, es menor y por tanto no es significativo. 4.57 es mayor a 2.46, evidentemente, por tanto sí tendríamos un beta 3 significativo, mientras 1.35 se nos queda porque es menor a 2.46 y no sería significativo. Esto se puede comprobar también con la probabilidad. Aquí tenemos una probabilidad pequeña, menor a 0.05 en el caso del beta 1 y del beta 3 que alcanzó a pasar, ¿cierto? 0.04. Pero miren este tan cerquita al 0.05, el beta 2, 0.056 y se quedó. Ese beta 2 no pasó. Y este otro beta 2 que está también grandecito, que es 0.78, tampoco pasó. Eso quiere decir que yo del modelo voy a eliminar el beta 2 y el beta 4. Y mi modelo final será 0.26 más 105,4 por x3 más u. Y ya quedó así. En el otro caso, entonces el F calculado el F crítico era de 2.20, el calculado de 35, entonces pasó sobrado, quiere decir que al menos un beta es significativo. Esta probabilidad también me señala lo mismo porque es pequeñita. Y mirando ya en detalle, el beta 1 tiene una probabilidad mayor. O sea, yo de una vez puedo decir, sin mirar los críticos, ya puedo decir, este es grande, este se queda. Estos dos chiquiticos, este beta 2 y beta 3, es probable que sí sean significativos, mientras este que está grande no va a ser significativo. Y cuando yo lo comparo con un T crítico de 3.32, efectivamente el beta 1 es menor a 3.32 y el beta 4 es menor a 3.32, mientras beta 2 y beta 3 ambos son mayores a 3.32 y por tanto en estos dos casos se rechazó la hipótesis nula y por tanto ese beta 2 es diferente de 0 y ese beta 3 es diferente de 0 y mi modelo final será ganancias 40,5 por el precio, es decir, estoy quitando el término independiente, ¿cierto? Y menos 2,75 por impuestos más el término de error. Bueno, muchas gracias.